Buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra sesión. Voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar. Ah. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a iniciar nuestra presentación. Seguramente hay algunas circunstancias que no nos dejaron conectarse. Y bueno, vamos a comenzar. Como tema número 2, vamos a ver la localización y distribución de la planta, que tiene que ver con el espacio físico donde se ejecutan las actividades de la empresa, particularmente, obviamente nosotros nos sentamos en el área de la producción. Esto es parte del tema número 2 y bueno, pues la idea es que empecemos, pues obviamente desde lo básico. Y entonces vamos a hablar del concepto y la importancia. Y decimos que la localización de la planta de producción hace referencia, y ojo, aquí solamente englobamos la localización de la planta de la producción independientemente de las demás áreas de la empresa, y decimos que hace referencia al lugar elegido por el empresario para situarla y desarrollar su actividad productiva. Esto es el emplazamiento al que se debe dirigir todos los factores de producción y donde se obtienen los productos. Normalmente es el área más grande, normalmente está en algunas ocasiones al centro de la industria, porque es donde confieren las materias primas y los productos terminados, y normalmente es la que más empleados utiliza, normalmente. Obviamente alguien dirá, no, es que en algunos lugares está diferente, pero bueno, ya podríamos entrar en los detalles, ¿no? Entonces, eso es la localización de la planta y ojo, nos estamos refiriendo solamente a la de producción, ¿vale? ¿Cuáles son las causas y factores de la localización? Bueno, las causas y factores de la localización están relacionados con los siguientes puntos. Lo primero que tenemos que decir es que bajo un mercado globalizado y dinámico, en muchas veces se obliga a las empresas a cuestionar su actual localización debido a las siguientes causas, ¿no? Y entonces estamos en el entendido que cuáles son las causas y los factores. Y la primera causa que nosotros debemos destacar hoy en las empresas cada vez más grandes es la globalización. Y la globalización nos ayuda a entender o nos limita a determinar los siguientes puntos. Primero que nada, ¿cuál es nuestro mercado y si está en expansión o está en contracción? A partir de esta situación, nosotros podremos crear localizaciones más grandes o más pequeñas, mayor maquinaria, mayor equipo o mayor personal. En el punto número 2, la introducción de nuevos productos y servicios. Esto tendría que ampliar el grupo de empleados que nosotros tenemos porque se van a iniciar, más trabajos. Por lo tanto, ahí sería complicado que nosotros desarrolláramos menos capacidad productiva si vamos a tener nuevos productos o nuevas variantes de productos. Luego tendríamos una contracción de la demanda y aquí, bueno, pues no podemos quitar la máquina existente, pero sí podemos disminuir, aunque no es no es lo que nos gustaría, este, tendríamos que disminuir el número de personal que tenemos, ¿no? Esto no es lo ideal, esto no sería lo prudente, pero pues es lo que hay, ¿no? En ocasiones nosotros queremos tener una mayor capacidad dentro de las, eh, las posibilidades que la empresa tiene de crecimiento, pero en ocasiones esto es imposible, ¿no? Debido a las contracciones de la demanda, que por ejemplo para el caso de 2022 tuvimos una contracción. eh, pues de la demanda de muchos productos, ¿no? De muchos productos. Y entonces, bueno, pues se tuvo que recortar personal. Pa, pa. Luego tenemos el agotamiento de la fuente de abastecimiento, que este es un elemento, es un factor que sí es importante y es ponderante en prácticamente todos los países. Aunque, bueno, ya se tienen métodos para que los productos se reciclen, aunque no es lo ideal por parte de algunas empresas, pero sí el agotamiento de las fuentes de abastecimiento hace que
nuestras plantas productivas tengan a modificarse, tengan a cambiar o tengan a cambiarse de localidad. Luego tendremos lo que es la obsolescencia de una planta de fabricación. Sí, por supuesto, cuando ya ha dado todo de sí el producto, el servicio que estamos manejando o la combinación de ambos y bueno, de alguna otra manera ya el producto no se vende, ya no está saliendo, ya no se está comercializando y por eso necesitamos forzosamente de sacarlo y de alguna otra manera, bueno, pues tenemos que este, decirle adiós a la planta. En muchas ocasiones producido por los cuatro factores anteriores, ¿no? Donde ya no tenemos la capacidad para seguirla manteniendo y nos vamos. De hecho, en esta semana se dio el caso de una planta grande, de una industria grande que se va de Monterrey y se va de Guanajuato, debido a que pues ya la planta en términos nacionales ya dio de sí. Y bueno, y eso ocasiona que muchas personas, tanto en Monterrey como en esta zona de Michoacán, bueno, se queden sin empleo, lamentablemente. También otro elemento que influye en el tamaño, distribución y localización de la planta productiva sería las presiones de la competencia, que obviamente habrá empresas que sean superiores, habrá empresas que nos coman materias primas y habrá empresas que incluso nos ahoguen para no producir. ¿No? Y luego vienen las funciones y adquisiciones entre las empresas, que eso también obviamente modifica la estructura en la cual nosotros estamos trabajando y la cual, bueno, de alguna otra manera, limita la capacidad que nosotros podamos tener acerca de cómo se debe o se puede trabajar en una empresa, ¿no? Y recuerden que los análisis de los factores de localización de la planta de producción y decimos que los factores de localización para este análisis pueden ser muy variados, ¿no? O sea, dependiendo de la naturaleza del proyecto industrial que nosotros estamos enfrentando y de los puntos anteriores que acabamos de ver. O sea, tendríamos que considerar todos esos factores para determinar si o no de una localización de la planta. Dentro de los elementos más representativos de la localización de una planta, vamos a tener a los siguientes. Como ya habíamos dicho, la proximidad a las materias primas o los insumos, ¿no? Que en muchas ocasiones, bueno, pues sí es un elemento que se debe tomar muy en cuenta, ¿no? De repente vemos ciudades o localidades muy despobladas, pero porque no hay actividad productiva, ¿no? Caso contrario, por ejemplo, con las grandes ciudades, donde la producción de bienes y servicios es elevadísima. Y por lo tanto la gente pues llega, ¿no? Pero tú ves otras zonas donde pues prácticamente no hay gente, ¿no? Y la actividad comercial es muy poquita. Eso tiene que ver con la proximidad de materias primas u otros insumos, ¿no? Comparar distancias entre las ubicaciones predeterminadas con relación a las principales fuentes de insumos que tendríamos que revisar, ¿no? Si yo tengo que desplazar 2 o 3 horas las materias primas para el lugar de la producción, entonces ahí obviamente el costo de las materias primas se incrementa y por lo tanto el precio del producto tendrá que incrementarse. Cosa contraria, si el traslado de materias primas tiene un máximo de 1 hora, hora y media, pues entonces yo digo, no, pues esto baja considerablemente los costos de producción por cuestiones de transportación. Y nosotros podríamos obtener una ganancia mayor. Y en ese sentido viene la disponibilidad de materias primas o insumos, que tiene más que ver con la cantidad de materias primas que nosotros manejamos, tiene que ver eh, con la cantidad de con la disponibilidad, con la cantidad de vías de comunicación que el lugar donde nosotros decidimos instalarlos tiene, ¿no? Porque hoy en día prácticamente los insumos están asegurados en la mayoría de los productos, ¿no? Pero más tiene que ver con la infraestructura, o sea, carreteras, vías férreas, aeropuertos y todas estas situaciones son fundamentales para que una empresa se decida poner en un cierto lugar. Eh, Luego vamos a tener la diversidad y reservas probables, que se refiere a las materias primas sustitutivas de las materias primas originales, y las reservas. Esto se refiere a los mecanismos que nosotros tenemos para decir, esta planta productiva puede estar en este país durante los siguientes 20, 30 años, ¿no? Porque tenemos las reservas suficientes.
¿no? Y entonces de ahí, a partir de eso, bueno, pues ya tú dices, sí, sí es posible montar una empresa en este sitio, ¿no? Y todas las empresas hacen lo mismo, ¿no? A partir de que estas circunstancias, nosotros decimos si nos instalamos o no nos instalamos. Luego viene la dispersión de las fuentes de insumos, ¿no? Donde nosotros tratamos de desarrollar, este, pues, qué tanto las podemos, esas materias primas nos pueden llegar y en qué periodos, en la dispersión de 12 meses. Y a partir de eso también tú dices, ah, sí, aquí nos conviene montar nuestra empresa y podemos desarrollar diferentes canales. Otro factor de analizar para la localización de una planta es la cercanía al mercado y ahí, o sea, lugar o al punto de venta, ¿no? Ya sea que el punto de venta sea de manera comercial, ya sea que el punto de venta sea de manera industrial. Ahí tendremos que analizar cuál es el mecanismo que a nosotros nos conviene más o que nosotros utilizamos ya de hace mucho tiempo atrás. Y en la cercanía al mercado, nosotros tenemos que analizar la distancia entre una de las ubicaciones preliminares de producción y los principales mercados, ¿no? Yo quiero fabricar Coca-Cola, no la voy a fabricar a 2 horas o a 3 horas de la concentración de población más grande. Lo que yo voy a hacer es buscar un lugar donde yo pueda producir la Coca-Cola y que a su vez yo pueda, yo pueda distribuirla en ese mismo entorno, pues rápidamente, ¿no? Entonces, esa sería la idea o la premisa principal, pero no la única. Y dentro de las cosas que deben tomarse en cuenta estaría el potencial del mercado, ¿no? Qué tan numeroso es el número de consumidores que tenemos, ¿no? Que bueno, pues en la Ciudad de México, por ejemplo, no hay ningún problema, en la Ciudad de Guadalajara no hay problema, en la Ciudad de Querétaro no hay ningún problema, ¿no? Pero ya no podríamos hablar de otros estados. La dispersión de personas, que por ejemplo, todas las industrias buscan el acumulamiento de personas pro- po- eh, para poder colocar los productos de manera más sencilla y la capacidad de compra. Obviamente, y aquí está bien analizado, hay, eh, hay zonas geográficas que tienen una capacidad de compra mayor a la que otras áreas tienen, ¿no? Y obviamente nosotros vamos a concentrar en aquellos lugares donde hay mayores puntos de venta, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí tendríamos la capacidad de poder montar empresas en lugares donde pues la capacidad de compra es mayor, ¿no? Llámese Monterrey, llámese Guadalajara, llámese la Ciudad de México, que bueno, pues la Ciudad de México tiene zonas de muy, muy alto poder adquisitivo, zonas de poder adquisitivo medio y zonas de poder adquisitivo bajo, pero todas se funden en una misma zona y entonces eso lo hace una ciudad pues muy atractiva para el comercio y es por ello que bueno, pues la Ciudad de México lo concentra prácticamente todo, ¿no? Entonces, por eso es que la cercanía al mercado es fundamental para desarrollar una buena estrategia de distribución de la planta. Obviamente, bien la disponibilidad de mano de obra, que en nuestro país, pues ese no es un problema, ¿no? Eh, Históricamente y socialmente y culturalmente se nos ha enseñado a trabajar, ¿no? No queremos que se nos regale nada, queremos trabajar y queremos ganarnos nuestro dinero, ¿no? Históricamente y culturalmente trabajamos muchas horas, el mexicano trabaja muchas horas, eh, comparado con otras regiones y con otros países. Entonces, en ese sentido, en México no tenemos problema. El problema tiene que ver con que eh, también, y es un problema estructural, donde los salarios son bajos. Y el salario bajo hace que mi rendimiento sea bajo. Aunque digan lo que digan las teorías administrativas, pues en México así sucede, ¿no? A mí me pagas 5 pesos y yo trabajo 5 pesos, ¿no? A mí me pagas 1 peso y yo trabajo 1 peso, ¿no? Habrá quien le paguen 3 pesos y trabaje 4 pesos y está bien, ¿no? Pero eso ocasiona una productividad a la baja y esa no es la idea de una buena gestión de las empresas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues entonces estamos desperdiciando el personal que tenemos, la mano de obra, porque pues no están cumpliendo o no están desarrollando toda su actividad al total
de sus posibilidades. Entonces, en ese sentido, en México no tenemos carencia de mano de obra. Tenemos carencia de gente que hoy no quiere trabajar porque el salario es muy bajo y puede considerar que hay otras formas de obtener ingresos sin tanto esfuerzo. Y ahí tiene toda la razón y puede tomar la decisión que él quiera. Pero de que mano de obra tenemos, mano de obra tenemos. Otro punto a considerar en el análisis de colocar una empresa y sobre todo un área de producción son los abastecimientos de energía, que también en nuestro país no tenemos ningún problema, ¿no? Porque, bueno, el abasto eléctrico, el abasto de gas, el abasto de gasolinas en México no es un problema. Desafortunadamente, sí, a lo mejor los precios, sobre todo del gas, de la gasolina, son costosos, ¿no? Son altos. No así tanto de la luz o no en términos industriales, pero en ese sentido en México no tenemos ningún problema para en las zonas urbanas o cercanas a las zonas urbanas, muy cercanas a las zonas urbanas, no, colocar una planta, ¿no? Y cuando nos referimos a los abastecimientos de energía, tenemos la electricidad suministrada por empresas públicas o privadas, que en este caso en México, pues prácticamente es el Estado el que lo desarrolla. Energías disponibles, ¿no? Las tensiones, o sea, alta o bajas presiones, ¿no? En términos eléctricos o en términos de potencia de gas, ¿no? Puntos de conexión, que también en México no tenemos ese problema, y lo que tiene que ver con los precios, ¿no? O las tarifas. Que en México, bueno, pues sí, algunas son costosas, ¿no? Sobre todo las que tienen, repito, que ver con la industria gasera y la industria petrolera. Tenemos tarifas realmente muy, muy fuertes en relación a otros países. No sabemos si esto algún día vaya a cambiar, ¿no? Porque sí estamos muy presionados desde el punto de vista económico internacional para crear pues, productos caros, ¿no? Pero en términos energéticos nosotros no tenemos ningún problema para colocar una empresa en cualquier parte de México, sobre todo en zonas urbanas, ¿no? Luego tenemos los riesgos industriales, que aquí los riesgos industriales tienen que ver con la colocación de una empresa que maneje pues, materiales peligrosos y qué consideraciones deberíamos tomar para poder tener cero accidentes. Y en ese sentido, un riesgo industrial es un peligro que puede ocurrir en un entorno laboral industrial, obviamente, y estos son diferentes a los riesgos laborales, porque los riesgos industriales se dan en un contexto de la producción industrial. Ustedes pueden ir a trabajar y se les puede caer, no sé, la, el- la televisión que tienen aquí, pum, ¿no? Ese es un riesgo laboral, ¿no? Pero si ustedes están trabajando con una sierra para cortar madera, ese es un riesgo industrial, no sé si quede claro la diferencia. ¿No? Yo aquí puedo tener el ventilador y me puede dar una sinusitis por el polvo que hay, ¿no? Ese es un riesgo laboral, pero no se me va a caer el piso, el techo, perdón, por dar clase, ¿no? Entonces, sí debemos diferenciar entre un riesgo laboral, ¿no? Que está bien tipificado por la ley y un riesgo industrial. Y entonces, en ese sentido, ¿qué tipos de riesgos industriales existen? Bueno, en México tenemos algunos y ahorita los vamos a mencionar. En México acontecen alrededor de 1,200 accidentes laborales diarios y muchos de ellos están asociados a riesgos industriales, ¿no? O sea, sí son un buen, muchachos. Y recuerden que a la empresa se les cobra una cantidad fuerte por accidente de trabajo. Y es que los sectores de manufactura, construcción y comercio son los que más accidentes registran, sobre todo en México en la construcción y en la manufactura. Y en estos y otros sectores de producción, el riesgo industrial más comunes son, ¿no? Y ahí vamos a decir cuáles son. Riesgos de inflamabilidad, ¿no? Y la inflamabilidad, como no me trabé para decirlo, puede producirse cuando los materiales inflamables, como la gasolina, se exponen al calor o a una llama abierta. Esto puede provocar incendios, explosiones y puede herir o matar a los trabajadores, ¿no? Y puede ser grave. Y luego vamos a tener lo que son las exposiciones a sustancias corrosivas como líquidas, gaseosas o sólidas, es un riesgo industrial que puede causar graves daños al organismo. Estas sustancias pueden provocar quemaduras en la piel, problemas respiratorios o incluso ceguera.
¿no? En la década de los 70, obviamente ustedes no lo saben, pero cuando se pintaba para barnizar muebles era extremadamente tóxico y muchas personas sufrieron por efectos de los componentes de los barnices y de las lacas, que en ese tiempo así se llamaban, hasta que se prohibieron. Para 1980, la gente que pintaba en barniz o en laca tenía unas cortinillas de agua. Ponías aquí lo que ibas a pintar y atrás había una cortina de agua, entonces tú pintabas y el sobrante, no sé si alguna vez han visto cómo pinta una pistola de aire de pintura, que sale como el polvito, el agua, la cortina de agua, atrapaba la dispersión de pintura y eso disminuía mucho. Y luego ya vinieron en los 80 en México, porque no sé si en otros países, lo que son los famosos extractores. Tenías tu cortina de agua y aparte el extractor, que estaba sacando y sacando y sacando. Se lo estaba llevando al medio ambiente, ¿no? Ya que todos nos contamináramos, pero no el trabajador propiamente. Y ya en la década de los 90 y los 2000, pues la fabricación de lacas y barnices para la industria ha ido mejorando muchísimamente, o sea, sí se tiene un avance grande que ya no son tan contaminantes. Se ha reducido prácticamente un 90% la contaminación que se tenía de los años 70. Luego tenemos riesgos industriales por electrocución y es un peligro industrial que puede ocurrir cuando alguien entra en contacto con la electricidad, obviamente, y luego tenemos lo que son los peligros estructurales, ¿no? Y los peligros estructurales se producen cuando la estructura de un edificio u otras instalaciones industriales no es sólida. Esto puede incluir eh, cosas como el colapso de los tejados, el derrumbe de las paredes o incluso el derrumbe de edificios o naves industriales. Y seguramente ustedes en algún momento han visto, quedó enterrado por la luz de la construcción. Se les cayó la losa y pum, ahí se muere, ¿no? Se le cayó la construcción, la grúa se cayó, ¿no? O sea, es uno de los riesgos o es uno de los sectores industriales que más tienen riesgos tiene, ¿no? Esto no quiere decir que no nos pase en otro tipo de industrias, pero es menos probable, ¿no? Que nos suceda. Y estos son algunos tipos de riesgos. No vamos a mencionarlos todos porque obviamente no nos daría tiempo. Luego vamos a pasar, ya dejamos los riesgos industriales y algunos tipos que vimos, repito, no son todos, y vamos a regresar a lo que son las teorías económicas. Y dentro de las teorías económicas vamos a establecer la relación con la teoría económica con la colocación de una empresa y su área de producción. Y dentro de las teorías económicas tenemos que la principal fuente de economía que tiene que ver con la distribución y colocación de plantas tiene que ver con el pensamiento neoclásico, que se centra en 4 puntos básicos. Recuerden que estamos haciendo el vínculo entre la teoría económica y la colocación de una empresa en cierto sector, ¿no? Para que, bueno, tengamos los mejores resultados posibles. Y los fenómenos económicos se explican por la medición del momento último o margen, ya que la valoración del mismo es la base de la toma de decisiones. Esto es donde vamos a colocar la empresa a partir del margen de utilidad que ésta tiene. Este es uno de los grandes beneficios, ¿no? Que tiene México de pagar poco, que todas las empresas o un gran bloque de empresas quiere instalarse en México porque los salarios son bajos, los turnos son amplios y el desarrollo o vínculo con la ley o la violación de derechos laborales es mínima, ¿no? O sea, culturalmente hasta el 2010 el trabajador que era abusado no demandaba. No demandaba porque decía es una pérdida de tiempo, mejor me cambio de empresa y va. No pedía finiquito, había una, no sé por qué había una filosofía de no pedirles nada a la empresa cuando te corrían, cuando era tu derecho. Y entonces es por ello que durante más de 30, 40 años muchas industrias se instalaron en el territorio nacional. ¿Por qué? Porque les pagamos poco, sus jornadas son amplias y aparte si los corremos ni la hacen de emoción, ¿no? O sea, no se ponen al tiro. Y por lo tanto, pues eso le conviene a cualquier empresario, ¿no? Es por ello que, por ejemplo, en la semana se canceló la reducción de 48 horas laborales
por semana para los trabajadores a 40, ¿no? Y quedó en stand-by. Y todavía los empresarios dicen, no, no estamos en esos tiempos, ¿no? O sea, pero bueno, así son los empresarios. Su campo de acción son las unidades económicas individuales, es decir, la microeconomía. Cada empresa debe buscar a las familias que les va a vender, ¿no? Y si hay muchas familias que van a comprar, entonces yo decido colocar una empresa en dicha zona para que este, el proceso sea mucho más fuerte y el proceso sea mucho más amplio en términos de ventas. En la tercera consideración económica para poner una empresa en algún lugar, se parte de lo que se considera una situación ideal de la economía, la libre competencia, y a partir de ahí se estudian las demás elementos como variantes. Y México tiene una peculiaridad, muchachos, que no me dejarán mentir ustedes. Al mexicano le encanta comprar. O sea, le encanta comprar. No sé si en otros países sea lo mismo, pero al mexicano va y se compra, para el caso de los hombres, unas brocas para nuevas, aunque no las ocupe, pero ya llega así como muy feliz, ¿no? Y las mujeres, con todo respeto, ven algo brillosito y son como abejas a la miel, ¿no? O sea, materialmente se van acercando hasta que lo brillosito los atrapa. Y eso Es le que pasa, es una situación cultural, ¿no? También, profe. sí, O por sea, cuando supuesto. empezó los medios de comunicación en la década de los 30, la radio, la televisión en los 60, 70, todo anunciaban y te vendían esa imagen, te vas a ver bonita y te va a facilitar la vida. Y después, culturalmente hablando, fuimos adquiriendo esos patrones, ¿no? Y la televisión, pues fue lo mismo. Te vas a ver muy bien y vas a tener esos juguetes y vas a ser feliz y ese es el problema. Exactamente. Y lo mismo pasa con los hombres, ¿eh? Máquina, o sea, compran equipo que a lo mejor nunca ocupan, pero ahí tienen. ¿No? Y tú los ves cuando compran ahí su sierra eléctrica o compran su rotomartillo, o compran, no que sé, no sé, herramienta, los ves felices comprando. Y entonces, culturalmente, somos en México, que es una de las grandes ventajas que tiene, compramos todo de todo, todo de todo, todo nos hace falta. Las señoras que de antes, ollas por aquí, sartenes por allá, cucharas por aquí, vasos por allá, ¿no? O sea, y cantidades impresionantes, pero es porque socialmente nos encanta comprar, ¿no? ¿Dónde? Y aquí va a ese punto, tú puedes llegar y en México vender cosas muy simples y la gente te las va a comprar, ¿no? O sea, y cosas que no necesitamos, pero que, bueno, al final queremos, ¿no? O sea, hay gente que en el centro te vende aretes de 5 pesos, ¿no? Y ves a la gente que está ahí comprándolos muy feliz, ¿no? Y al final de cuentas creo que efectivamente es cultural, y más allá de que sea cultural, le da cierta estabilidad al mexicano, ¿no? Y que hoy mucho necesitamos, porque la cosa está muy, muy violenta, ¿no? Y eso creo que históricamente nos ha calmado. Entonces, por eso decimos que en México, pues, muchas empresas se colocan porque está asegurado el éxito de que vendan. Y en el cuarto se tienen en cuenta los aspectos subjetivos a la hora de tomar decisiones económicas, ¿no? O sea, ahí aquí viene la idea de nos van a comprar, les va a gustar, lo van a adquirir y bueno, pues en México lo tienen seguro, ¿no? Prácticamente cosa que venden, cosa que el mexicano dice, yo lo compro, ¿no? Y finalmente, las etapas de un proyecto para el desarrollo de una empresa, la colocación de una empresa, tiene muchos factores, ¿no? Siempre va a tener muchos factores y es necesario conocer la totalidad de los factores implicados en la misma, así como sus interrelaciones. Obviamente habrá puntos muy finos que nosotros es difícil que conozcamos, ¿no? Pero en general, un proyecto de colocación de una empresa extranjera o una empresa nacional tiene sus complejidades, ¿no? Y la influencia e importancia relativa de los mismos puede variar con cada organización y situación concreta. En cualquier caso, la solución adoptada por la distribución en una planta debe conseguir un equilibrio entre las características y consideraciones de todos los factores. Todos los factores que hemos mencionado anteriormente,
¿no? Para poder poner una empresa y decir, esto va a funcionar, pues, sobre todo porque colocar una empresa, no tengo la verdad ni idea de cuánto salga, pero debe ser carísimo. Y para el desarrollo del proyecto nosotros tenemos que checar obviamente los materiales y la distribución de los factores productivos dependerá, necesariamente de las características de aquellos y de los materiales sobre los que se haya que trabajar, que es el abastecimiento, ¿no? Si hay abastecimiento necesario, no tendremos problema en decir, sí, podemos ponernos aquí, en esta parte del México, ¿no? O en esta parte del mundo. Son factores fundamentales a considerar el tamaño, forma, volumen, peso y características físicas y químicas de los mismos, que influyen decisivamente en los métodos de producción, ¿no? O sea, y aquí tiene que ver con los materiales. Qué tan dúctiles son, qué tan buenos son y qué tanto podemos utilizarlos o reutilizarlos. Y la bondad de una distribución en planta dependerá en gran medida de la facilidad que aporta el manejo de los distintos productos y materiales con los que se trabaja. Y en México, bueno, repito, tiene muchas bondades el país, ¿no? Es un país relativamente grande, es un país relativamente poblado, no somos todavía tantos, es un país que en términos sociales es noble, en términos geográficos tiene pues prácticamente todo lo que podría necesitarse para hacer o desarrollar productos y tiene una gran mano de obra, tiene grandes cantidades de tierra o de terreno. Entonces, en México, pues, no, en ese sentido, no se sufre, ¿no? Ya habrá otras consideraciones más sociales que a veces los empresarios digan no, pero en términos generales, México es un lugar atractivo para la inversión. Eh, por cierto, Yamaha va a venir a México. Todavía no sé a qué parte de la República Mexicana, pero son 4.000 millones de dólares en inversión que va a traer Yamaha. Entonces, para donde se coloque, la verdad es que yo creo que a la gente le va a ir muy bien. En segundo lugar, la maquinaria, y decimos que para lograr una distribución adecuada es indispensable tener información de los procesos a emplear, de la maquinaria que se utiliza, el equipaje necesario, así como de las utilizaciones y requerimientos de los mismos, ¿no? Y aquí la maquinaria en México, aquí sí tenemos un problema porque no somos un país tecnológico y eso implica que tengamos que traer maquinaria de otras partes, sobre todo de Alemania y de Estados Unidos. Normalmente en la década de los 90 se traía maquinaria ya en desuso, que llegaba como fierro o como acero, se compraba como acero y aquí se armaba y volvía a tener vida útil, ¿no? Otros 20 o 30 años. Hoy, desafortunadamente, como yo ya no estoy en empresas productoras, desconozco cuál sea el procedimiento. La importancia de los procesos radica en que estos determinan directamente los equipos y la máquina a utilizar y el orden, obviamente, y en los que se refiere a la maquinaria, se habrá de considerar su tipología, el número existente de cada clase, así como los tipos y cantidades de equipo y utillaje, o sea, para qué sirve, ¿no? El utillaje es para qué sirve. Y bueno, los alemanes y los norteamericanos crean maquinarias muy resistentes, o creaban maquinarias muy resistentes, muy poderosas, sobre todo los alemanes. Y en ese sentido, pues México las utilizaba mucho, ¿no? O las industrias que llegaban a México. Luego vamos a tener, como ya hemos dicho, la mano de obra, que en términos generales en México la mano de obra es espectacular, ¿no? Sobre todo si la puedes tener bien motivada y bien pagada. Híjole, la mano de obra es incansable en México y porque históricamente así hemos sido, ¿no? Entonces, en ese sentido, en México por mano de obra, bueno, no nos podemos quejar y el personal es noble en México, el personal. Si tú sabes tratar al personal en México, el personal es noble. Tú le puedes pedir muchísimas cosas al personal mexicano y te lo cumple, este, siempre y cuando lo sepas pedir. Si no lo sabes pedir, es difícil. La relación también con el mexicano no es la mejor en términos de conflicto y pues es mejor no entrar con ellos en discusiones, ¿no? Lo hablo como si yo no fuera mexicano, pero lo hago como parte pedagógica, ¿no? Este, y entonces en ese sentido, sí, el mexicano en términos de mano de obra no hay mucho problema, ¿no? Y finalmente, una decisión que tiene que ver con las esperas. En México no tenemos, reitero, ese problema. Tenemos vías carreteras, tenemos vías férreas, tenemos
vías marítimas y tenemos vía aérea, ¿no? Tenemos todas las formas para distribuir materiales, equipo, maquinaria, componentes y no tenemos ningún problema. Eh, y prácticamente las vías de comunicación pueden entregar materiales sin mayor complejidad y eso supone que no haya demoras en en la fabricación y posterior distribución de los productos, ¿no? Es por ello que toda la zona de Tijuana, toda la zona de Coahuila, toda la zona de Chihuahua son empresas manufactureras porque llegan todos los materiales, se arman y luego se distribuyen prácticamente a todo el mundo, ¿no? E incluso quisieron el año pasado o hace 2 años llegar mucha industria china. Lamentablemente, la industria china tiene una cultura laboral muy distinta a la de nosotros, este, mucho más esclavizante, y entonces no funcionaron, ¿no? No funcionó la manufactura china en México, y decidieron retirarse, ¿no? Ya quedan pocas empresas chinas manufactureras. Ya ellos decidieron mejor cambiar el negocio a ser distribuidores, ¿no? Y les funciona mejor. Siguen trabajando en China, traen las mercancías y pues así son felices, ¿no? Pero en términos generales, el mexicano trabaja muy bien y no hay esperas de producción. ¿Cuál es la metodología para la localización de una planta? Bueno, vamos a tener varias metodologías. Tenemos el primer método, obviamente no son los únicos, ni son los que siempre se van a usar, se pueden combinar. Tenemos el método sinérgico o método de Gibson y Brown, que es un algoritmo cuantitativo de localización de planta que tiene como objeto evaluar entre diversas opciones qué sitios ofrecen las mejores condiciones para instalar una planta basándose en 3 tipos de factores. Críticos objetivos y subjetivos. La aplicación del modelo en cada una de esas etapas lleva a desarrollar la secuencia del cálculo. Es un método totalmente eh, tecnológico, donde tú metes los datos y ellos te dicen, aquí es el mejor lugar para poner una planta, ¿no? Obviamente, pues no es el único. Luego tenemos dentro del método, ¿qué está? ¿Dónde está? Aquí está. Donde tenemos lo que se llaman los factores críticos, que es otro método, y los factores críticos se califican binariamente del 1 al 0, donde los factores críticos pueden ser la energía eléctrica, que ya dijimos que en México no pasa, la mano de obra, las materias primas, o en su defecto la seguridad, que en México ese sí es un gran problema, ¿no? Porque ustedes van a carretera y pues es difícil que no haya asaltos a traileros, ¿no? Desafortunadamente. Entonces ahí en México es uno de los temas pendientes para que la industria se decida colocarse más en nuestro país. Entonces, ese método es bien importante, es bien necesario y solamente tenemos estos 2 métodos como más representativos de la forma de colocar industrias, ¿no? No son las únicas, repito, hay más, pero por cuestiones de tiempo ya no nos iba a alcanzar el mismo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar, muchachos, antes de pasarnos a retirar. No, profe. Perfecto. Entonces reitero, ya que están todos, manden su asistencia. Punto número 1, manden su asistencia. Punto número 2, vamos a tener examen el próximo sábado y por lo tanto vamos a tener envío de la clase y nuestra guía correspondiente al examen del primer parcial para las 2 materias. ¿Sale? Cuídense mucho, descansen, desayunen rico, pásense un buen fin de semana y nos Sí, vemos el profe. próximo sábado. Descansen. Gracias, Gracias. profe. Va, buen día a todos. Gracias. Todos.